Hola mis queridos psiconautas, bienvenidos a mi canal. Vamos a resolver un problema sobre el método de mallas en los circuitos eléctricos. En esta ocasión nos están pidiendo en este problema buscar el valor de la corriente I0 en la red mostrada aquí en la figura. Recordemos los pasos que hay que aplicar para este método. Lo primero es establecer el sentido de nuestras corrientes en cada una de las mallas y darle un nombre a esa corriente. Eso es completamente arbitrario. El sentido y el nombre uno se lo puede especificar como quiera. En esta ocasión yo he elegido, como siempre, todos los sentidos de mis corrientes van en el sentido de las manecillas del reloj. Y he dispuesto las corrientes con estos nombres. I1, corriente I2 va a circular en esta malla que sería la segunda. Para mí sería la tercera malla, I3, I4, I5 y aquí en esta malla última sería la corriente I6. Bien, una vez que uno ha elegido el sentido de sus corrientes y ya las ha nombrado, el siguiente paso sería establecer nuestras ecuaciones en las fuentes de corriente. Si es que la red tiene fuentes de corriente, pues ese sería el siguiente paso. Sería establecer las ecuaciones en las fuentes de corriente. Como vemos en este circuito, tenemos aquí una fuente de corriente de 4 miliamperios y por aquí tenemos otra fuente de corriente que vale 2 miliamperes. Bien, entonces vamos a establecer aquí dos ecuaciones de fuentes de corriente. Por cierto, estas fuentes de corriente son independientes, no dependen de ningún valor. Y bueno, las ecuaciones serían de la siguiente forma. Para esta fuente que está aquí, la corriente va hacia arriba y nosotros tenemos que I1 va en sentido contrario, pero I2 va en el mismo sentido que la corriente de la fuente. Por lo tanto, I2 es la corriente positiva y I1 es la corriente negativa, dado que lleva sentido contrario a la fuente, a la dirección de la corriente en la fuente. Por lo tanto, aquí podemos decir que I2 menos I1 es igual a 4 miliamperes. Bien, y esta sería nuestra ecuación 1. Recordemos que todas las ecuaciones que surjan de fuentes de corriente tienen que estar automáticamente en el sistema de ecuaciones que nos va a servir para resolver el problema. No las podemos omitir. Bien, por aquí tenemos otra fuente de corriente, en este caso I5 lleva el mismo sentido que la corriente de 2 miliamperes, mientras que la corriente I6 pasa en sentido contrario. Por lo tanto, I5 es la positiva, I6 es la negativa. Trabajo solo con estas dos, dado que esta corriente pasa entre estas dos, nada más. Así que aquí la ecuación sería I5 menos I6 igual a 2 miliamperes. Y esta sería nuestra segunda ecuación del sistema de ecuaciones que tenemos que armar de 6 ecuaciones. Ya tenemos 2, nos faltan 4. Bien, ahora, una vez que uno ha establecido las ecuaciones en las fuentes de corriente, el tercer paso sería establecer nuestras ecuaciones de malla o de supermalla. Si nos vamos moviendo en la red y vamos aquí a la primera malla, en esta malla no podemos establecer una ecuación de malla. ¿Por qué? Porque en el contorno de esta malla aquí nos encontramos una fuente de corriente y eso nos impide establecer una ecuación de malla. Por lo tanto, aquí no podemos. Si nos vamos a la malla 2, nos va a pasar algo similar. En el contorno de esta malla 2, aquí nos encontramos nuevamente una fuente de corriente
y eso nos impide establecer aquí una ecuación de malla para la malla 2. Por lo tanto, en la malla 1 y en la malla 2 no puedo establecer ecuaciones de malla. Pero en la malla 3 sí, dado que esa malla no tiene en su contorno ninguna fuente de corriente. Bien, por lo tanto, ¿cómo quedaría la ecuación para la malla 3? Muy bien, quedaría de esta manera. Aquí tenemos, empezando por aquí, la corriente I3, recordemos que es la que va a marcar el sentido positivo de la corriente. Por lo tanto, vamos aplicando la ley de Kirchhoff, que nos dice que las caídas de tensión en cada una de las resistencias de la malla tiene que ser igual a la suma de los voltajes de las fuentes de voltaje. Y entonces, aquí tenemos que resistencia por corriente es voltaje o es caída de tensión. Entonces tenemos aquí la resistencia, que es 1 por la corriente que pasa por esta resistencia, que en este caso sería I3, la positiva, y como I2, que pasa por el otro lado, lleva sentido contrario a I3 al pasar por la resistencia, entonces I2 será la negativa. Recordemos que en la malla donde trabajamos, la corriente que está ahí es la positiva. Cualquier corriente que lleve sentido contrario a ella se considerará negativa, como le pasa a I2. Por eso acá la caída de tensión en esta resistencia va a ser 1 por I3 menos I2. Luego, seguimos moviéndonos. Pasamos por esta otra resistencia, aquí solo pasa la corriente I3, así que va a ser resistencia por corriente 1 por I3, aquí tenemos ese término. Pasamos por esta otra, ahora 1 por I3, pero I6 tiene sentido contrario, así que va a ser negativa, 1 por I3 menos I6. Y regresamos por aquí, y como aquí ya pasamos, pues ya terminamos de pasar por todas las resistencias de la malla, y vemos que también en esta malla no hay fuentes de voltaje, por lo tanto igualamos a 0. Reduciendo esta ecuación nos quedaría esta de aquí, y esta sería nuestra tercera ecuación del total de 6 que tenemos que encontrar. Bien, pasamos ahora a la malla 4. En la malla 4 tenemos una ecuación de malla que sí podemos establecer, dado que no hay en el contorno fuentes de corriente. Y empezamos a trabajar en la malla 4 haciendo aquí 1 por I4 más, al pasar aquí tenemos ahí 4 positivo pero ahí 1 negativo, y pasando por esta resistencia tenemos 1 kilo ohm, de resistencia por I4 menos I5, y esta sería la ecuación 1 por I4 menos I5. Muy bien. Bien, por lo tanto, aquí ya reduciendo esta ecuación nos quedaría esta. Ya tenemos 4 ecuaciones, nos faltan solamente 2 ecuaciones para poder terminar el problema. Bien, ahora vamos a analizar. Tenemos 4 ecuaciones, necesitamos 6 ecuaciones, y no podemos hacer ecuación de malla en la malla 1 ni en la malla 2. Necesitamos 2 ecuaciones más. ¿De dónde van a salir? Bueno, recordemos que en este método de mallas, cuando existe una fuente de corriente entre 2 mallas, se puede establecer una supermalla, que es lo que tengo aquí marcado en rojo. Una supermalla es unir 2 mallas y es como eliminar el elemento que está aquí entre las 2 mallas. Es decir, nos vamos moviendo solo en la parte roja, recorriendo todo el contorno de la supermalla. Entonces, una supermalla se establece cuando existe una fuente de corriente entre 2 mallas bajo este método. Entonces,
trabajando en esta supermalla vamos a establecer una ecuación más. Nos vamos moviendo por aquí, podemos empezar 1 por I1. Aquí tenemos la ecuación 5, va a ser de la supermalla 1, 1 por I1. Y ahora nos movemos por acá, seguimos por aquí, no hay resistencias, así que venimos por acá y aquí encontramos una resistencia más. Esta resistencia va a ser 1 por la corriente que pasa por ella, que es la positiva, I2, y la negativa va a ser I3 porque tiene sentido contrario cuando pasa por el otro lado. Así que aquí va a ser 1 por I2 menos I3. Seguimos recorriendo, pasamos por la fuente, seguimos y ahora acá hay otra resistencia y aplicamos otra vez la caída de tensión. La resistencia es 1 y ahora como estamos trabajando en la supermalla, la corriente positiva va a ser la de la supermalla, o sea I1. Y la negativa en este caso sería I4 que está pasando en sentido contrario a I1. Por eso este término queda 1 por I1 menos I4. Y la única fuente que hay aquí en la supermalla es esta y la corriente I2 es la que pasa por acá y sale en el polo negativo, por lo tanto van a ser menos 12 volts. Reduciendo esta ecuación nos queda esta y esta va a ser nuestra ecuación de supermalla. Ahora vamos a trabajar en la otra supermalla que podemos armar, que es aquí, dado que existe también una fuente de corriente entre estas dos mallas. Bien, aquí está nuestra segunda supermalla. Trabajando ahí, empezamos por aquí, tenemos 1 por I5 menos I4, porque I4 pasa en sentido contrario a I5, que es la positiva, dado que está dentro de la supermalla. Y seguimos moviéndonos por acá, llegamos a esta resistencia y ahora aquí va a ser 1 por I6 menos I3, que sería este término. Seguimos por aquí, 1 por I6, que es la única corriente que pasa por allí, y nos movemos aquí en la línea roja hasta llegar aquí donde ya terminamos. Y entonces la ecuación de supermalla 2 sería esta, la ecuación sexta que necesitamos, y reduciéndola nos quedaría esto. La fuente aquí, la corriente I5 pasa entrando por el polo negativo y saliendo por el positivo, por eso acá es más 12 volts. Y esta sería nuestra sexta ecuación. Bien, ahora juntando todas nuestras ecuaciones desde la 1 hasta la 6, este sería el sistema de ecuaciones que tendríamos que resolver. Lo planteamos a través, o más bien lo resolvemos a través del método de la matriz inversa. Esta matriz A va a surgir de nuestras ecuaciones. La matriz de incógnitas pues va a ser I1, I2, I3, I4, I5, I6. Y la matriz de resultados pues van a ser estos números que tenemos aquí. 4, 2, 0, 0, menos 12, 12. Y entonces el sistema queda de esta manera. Bien, hay que invertir esta matriz y multiplicarla por la matriz B. Invertir la matriz A, multiplicarla por la matriz B, y eso nos va a arrojar los resultados de nuestra matriz de incógnitas. Vamos a resolver eso en el Excel. Ya estamos aquí en el Excel. Ya he aquí introducido los valores de la matriz A, o sea, todos los valores de esta matriz, y también ya he puesto los valores de la matriz B, que es nuestra matriz de resultados que está aquí. Aquí vamos a obtener la matriz de incógnitas, o sea, nuestras respuestas. Vamos a invertir primero la matriz A. Recordemos que para ello en Excel, si la matriz es de 6 filas por 6 columnas, vamos a seleccionar una sección de 6 filas, una tabla de 6 filas por 6 columnas. Hasta acá. Y ponemos el signo igual y escribimos la instrucción mi inversa. Mi inversa
abrimos paréntesis, y aquí nos señala la matriz. Señalamos la matriz que queremos invertir, que es la matriz A, cerramos el paréntesis y oprimimos Control Shift Enter al mismo tiempo. Bien, y aquí ya tenemos nuestra matriz ya invertida. Esta matriz inversa ahora se tiene que multiplicar por la matriz B para que nos pueda arrojar la matriz de resultados. Si multiplicamos una matriz de 6 por 6, como es la inversa, por una de 6 por 1, pues nos debe quedar una de 6 por 1. Así que seleccionamos aquí una matriz de 6 por 1, 6 filas, una columna, que es donde van a quedar nuestros resultados de nuestras corrientes. Ponemos el signo igual y ahora escribimos la instrucción mmult. mmult, abrimos paréntesis y vemos que la sintaxis nos dice hay que colocar una matriz, coma y una segunda matriz, porque es una multiplicación de matrices. Entonces, la primera matriz tiene que ser la inversa. Ponemos la coma y ahora seleccionamos la otra matriz, que es la matriz B. Cerramos paréntesis y nuevamente oprimimos Control Shift Enter. Y aquí están nuestras respuestas. La corriente 1, menos 4.93, la corriente 2, menos 0.93, igual que la corriente 3, nada más que positiva. La corriente 4.266, la corriente 5, 5.733, y la corriente 6, que circula por la malla 6, es 3.733. Bien, estos son los resultados de las corrientes que circulan por cada una de las mallas. Cuando una corriente nos da negativa, significa que el sentido que nosotros supusimos en la malla, o sea, por ejemplo, este, que es el que supusimos, no es así en realidad como circula la corriente, sino al revés. Por eso nos avisa aquí con este signo negativo. Lo mismo pasa aquí en la malla 2, la corriente no circula así, sino en sentido antihorario. Pero no tenemos que cambiar eso en el problema, ¿no? No tenemos que poco los signos o los valores. Se respetan tal como están. Al fin y al cabo, ese signo solo tiene un significado físico y nos está diciendo que aquí la corriente circula al revés, igual que acá. Para el resto de las corrientes, pues sí supusimos bien, circulan en este sentido porque nos dieron positivas. Pero lo que pidieron es encontrar la corriente I0, que es la corriente que pasa por esta resistencia. ¿Cómo vamos a buscarla? Bueno, simplemente vamos a establecer una ecuación para esa corriente. Como la corriente I0 nos dijeron que circula hacia abajo, bueno, I4 es la corriente que circula en el mismo sentido que I0. En cambio, I5 circula en sentido contrario. Por lo tanto, I4 es positiva y I5 es negativo. Entonces, la ecuación va a ser I0 va a ser igual a I4 menos I5. Esa resta de corrientes es realmente la corriente I0, que es la que está pasando o circulando por esta resistencia. Entonces aplicamos aquí nuestros datos. I4 lo tomamos .266, voy a agarrar 3 decimales, menos I5, que es 5.73. Si nos hubiera dado aquí negativo, hay que respetarlo, sería menos y además menos, y ya esto sería una suma. Hay que respetar los signos, no hay que modificar estos resultados. Recordemos que el signo negativo solo significa que la corriente circula en sentido inverso al que nosotros supusimos. Bien, pero esos valores se toman con los signos que nos hayan arrojado. Y el resultado para I0 es menos 5.467 mA. Bien, por lo tanto, esta es la respuesta para la corriente I0 y nos está diciendo aquí este signo menos que esta corriente no va en este sentido, sino que en realidad va hacia arriba. Bien, por lo tanto, con esto hemos terminado el problema.
Es un gusto que me hayan acompañado. Espero que lo sigan haciendo y que me sigan apoyando aquí en mi canal con un like y ojalá que se suscriban. Gracias.